En la historia criminal de Estados Unidos, pocos nombres generan tanto misterio y fascinación como el del asesino el Zodíaco. Un enigma que comenzó a finales de los años 60 y que hasta el día de hoy sigue sin resolverse. ¿Quién era este asesino? ¿Por qué nunca fue atrapado? Y lo más aterrador, ¿podría seguir vivo? Hoy exploraremos cada detalle del caso que conmocionó al mundo y que se ha mantenido como uno de los mayores misterios sin resolver en la historia de la criminología. Bienvenidos a Hablando de un crimen. La historia del asesino del Zodíaco comienza el 20 de diciembre de 1968. Esa noche, David Faraday, de 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16, decidieron salir en una cita. Ambos eran estudiantes de secundaria y llevaban pocas semanas saliendo. Decidieron estacionarse en un lugar apartado conocido como Lago Herman Road, un punto popular para parejas en busca de privacidad, cerca de Vallejo, California. Lo que empezó como una noche de romance terminó en tragedia. A las 11:15 de la noche, un residente local pasó por el área y encontró el cuerpo de Betty Lou Jensen, tirado en el suelo, mientras que David Faraday yacía en el asiento del conductor del coche, con una herida de bala en la cabeza. Las pruebas indicaron que el atacante los había obligado a salir del coche antes de dispararles. Betty Lou intentó huir, pero fue alcanzada por 5 disparos en la espalda. Este doble homicidio fue el primero en una serie de crímenes que aterrorizaron a la región de la Bahía de San Francisco. Aunque en ese momento se consideró un acto aislado, las similitudes con los crímenes posteriores revelaron que este era el comienzo de una pesadilla. El 4 de julio de 1969, el Zodíaco volvió a atacar. Esa noche, en Blue Rock Springs, Darlene Ferrin, de 22 años, y Michael Mellou, de 19, estaban estacionados en un lugar apartado cuando un coche se acercó. Un hombre salió del vehículo y disparó varias veces contra ellos, con una pistola de 9 milímetros. Michael fue alcanzado en la cara, el cuello y el pecho, pero sorprendentemente sobrevivió. Darlene, sin embargo, murió en el acto. Lo más impactante fue lo que ocurrió después. Apenas unos minutos después del ataque, una llamada telefónica anónima llegó a la policía de Vallejo. El hombre al otro lado de la línea confesó: "Yo fui quien le quitó la vida a esos niños el año pasado y también anoche". El tono calmado y metódico del asesino marcó un contraste escalofriante con la brutalidad de sus crímenes. Además, proporcionó detalles precisos de los ataques, confirmando que era el responsable. El 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de California, el San Francisco Chronicle, el Vallejo Times-Herald y el San Francisco Examiner, recibieron cartas escritas a mano, supuestamente enviadas por el asesino. En ellas, el criminal describía detalles de los ataques que solo el verdadero autor podría conocer. Cada carta incluía una parte de un criptograma de 408 caracteres, un rompecabezas cifrado que, según él, contenía su verdadera identidad. El contenido de las cartas era escalofriante y demostraba la mente retorcida del asesino. Afirmaba que asesinar era divertido y que le proporcionaba una sensación de poder absoluto. "Me gusta desvivir personas porque es muy divertido. Es más divertido que desvivir animales salvajes porque el hombre es el animal más peligroso de todos". El criptograma fue descifrado semanas después por un profesor y su esposa. En lugar de revelar su identidad, contenía un mensaje perturbador: "Estoy reuniendo esclavos para mi vida después de la muerte". El Zodíaco firmaba cada carta con un símbolo, una cruz dentro de un círculo, que pronto se convirtió en su marca registrada. El 27 de septiembre de 1969, el Zodíaco atacó nuevamente, esta vez en Lago Berryessa. Brian Hartnell y Cecilia Shepard, una joven pareja universitaria, estaban disfrutando de un picnic junto al lago, cuando un hombre vestido con una capucha negra se acercó a ellos. Llevaba lentes de sol y el símbolo de la cruz con el círculo en el pecho. Armado con una pistola y un cuchillo, los ató con cuerdas y los hirió repetidamente. Brian fue apuñalado 6 veces, mientras que Cecilia recibió 10 puñaladas. Milagrosamente, Brian sobrevivió al ataque, pero Cecilia sucumbió a sus heridas 2 días después. Antes de huir, el asesino dejó un mensaje escrito en el coche de la pareja, detallando la fecha y hora del ataque, junto con su símbolo. Semanas después, el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco asesinó a Paul Stein, un taxista de San Francisco.
Este crimen fue particularmente audaz, ya que ocurrió en un área urbana densamente poblada. El asesino disparó a Paul en la cabeza y robó parte de su ropa ensangrentada como un trofeo. Testigos describieron al sospechoso como un hombre blanco de complexión robusta, pero la policía no logró capturarlo. A lo largo de 1969 y 1970, el Zodíaco continuó enviando cartas a los medios. En ellas se burlaba de la policía y los retaba a atraparlo. Uno de sus mensajes más famosos fue: "Esto es el Zodíaco". En sus cartas, el Zodíaco mostraba un inquietante deseo de notoriedad. Se refería a sí mismo como el Zodíaco y usaba un tono burlón, casi juguetón. Además de detallar sus crímenes, las cartas contenían amenazas explícitas. En una de ellas, enviada al San Francisco Chronicle, el asesino afirmó que planeaba atacar un autobús escolar. "Voy a disparar a los neumáticos de un autobús escolar y recogeré a los niños mientras se bajen". Esta amenaza provocó el pánico entre los residentes de la bahía de San Francisco. Las escuelas reforzaron la seguridad, y los padres vivieron semanas de miedo constante. Sin embargo, el ataque nunca ocurrió. Esto demostró que, además de ser un asesino, el Zodíaco era un manipulador psicológico, experto en sembrar el terror incluso sin actuar. Durante este tiempo, envió nuevas piezas de criptogramas que desafiaron a los investigadores y al público. Aunque algunos fueron descifrados, otros siguen siendo un misterio hasta el día de hoy. Esto incluye el infame criptograma Z340, considerado uno de los mayores retos en la historia de la criptografía criminal. La policía de San Francisco, Vallejo, y otras jurisdicciones trabajaron incansablemente para identificar al Zodíaco. Entre los principales sospechosos se encontraba Arturo Leiga Allen, un maestro de escuela conocido por su comportamiento extraño y antecedentes problemáticos. Allen fue vinculado al caso cuando un amigo lo señaló como alguien que hablaba obsesivamente sobre asesinar y utilizaba el apodo Zodíaco. Además, tenía relojes de la marca Zodíaco con el símbolo del círculo y la cruz. Sin embargo, las pruebas físicas no fueron concluyentes. Las huellas dactilares encontradas en la escena del crimen de Paul Stone no coincidían con las de Allen, y su escritura no correspondía con las cartas del Zodíaco. Otro sospechoso notable fue Lawrence Kane, un hombre con antecedentes penales y un historial de problemas mentales. Kane fue identificado por una víctima que sobrevivió, y su perfil coincidía con los detalles psicológicos del Zodíaco. Aunque muchos sospechosos fueron investigados, ninguno fue formalmente acusado. Cada pista parecía llevar a un callejón sin salida, y el asesino se convirtió en un espectro imposible de atrapar. Después de 1974, las cartas del Zodíaco cesaron repentinamente, y los crímenes relacionados con él disminuyeron. Este silencio dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Había muerto el Zodíaco? ¿Había sido encarcelado por otro crimen? ¿O simplemente decidió detenerse, satisfecho con su legado de terror? Aunque los crímenes pararon, el caso siguió vivo en la cultura popular. Libros, documentales y películas como Zodíaco de David Fincher en el 2007, mantuvieron el interés en el misterio. La imagen del Zodíaco, un asesino inteligente y desafiante, inspiró a generaciones de criminólogos y escritores. En los últimos años, los avances en tecnología forense han reavivado las esperanzas de resolver el caso. En el 2020, un equipo de descifradores de códigos logró finalmente resolver el criptograma Z340, que permaneció indescifrado durante más de 50 años. Sin embargo, el mensaje no reveló la identidad del asesino. "No tengo miedo a la cámara de gas porque me permitirá tener esclavos en el paraíso", es lo que el mensaje decía. Además, nuevas pruebas de ADN han permitido analizar los sellos y sobres de las cartas enviadas por el Zodíaco. Aunque los resultados han sido prometedores, aún no se ha logrado una coincidencia definitiva en las bases de datos de ADN. Un grupo de investigadores conocido como el caso Brackers afirmó en el 2021 haber identificado al Zodíaco como Gary Francis Poste, un hombre fallecido en 2018. Según ellos, varias pruebas circunstanciales apuntan a Poste, incluido un análisis de su escritura y testimonios de personas cercanas. Sin embargo, las autoridades no han validado esta teoría oficialmente. Aunque han pasado más de 50 años, su identidad sigue siendo un misterio. Las cicatrices que dejó en las víctimas y sus familias permanecen, al igual que las preguntas sin respuesta.
¿Fue un genio criminal que burló a la policía, o simplemente un hombre común con un oscuro deseo de notoriedad? Mientras no haya una resolución definitiva, el Zodíaco continuará siendo una figura de fascinación y terror. Si te interesa seguir explorando los misterios más oscuros del crimen, suscríbete a nuestro canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video. Esto fue, Hablando de un crimen.